Recientemente, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, anunció por medio de un video en sus redes sociales que el Instituto Nacional Electoral presentará una controversia constitucional contra el Plan B de la reforma El pasado electoral que viernes entraron presentó en Andrés vigor una Manuel serie de López reformas Obrador legales y que que espera modifican de que manera sea la Suprema paulatina a la Corte de estructura y Justicia de la Nación funcionamiento del quien instituto. tumbe las injusticias que se presentan en el Plan B. Es por eso que desde aquí, desde Ferriño Política, te voy a mostrar una breve historia de lo que ha sido la democracia simulada que nos vendieron por años a los mexicanos para que tú, con toda esa información, omites un juicio o una opinión mejor informada, porque hay muchas cosas que las nuevas generaciones y las generaciones que ya tenemos algunos años no sabíamos, y por eso es mejor leer e investigar un poquito más para no caer en ser esos borregos que nos manipulaban tan fácilmente los prianistas en este país. Empezamos con la historia de cómo inicia, de dónde viene el Instituto Nacional Electoral. Empezó todo como una comisión federal electoral que era la que se encargaba de las elecciones desde 1951 hasta 1990. Sin embargo, esta comisión federal era manejada desde el gabinete federal, quiere decir, era parte de la Secretaría de Gobernación dentro del gobierno federal, entonces no tenía la autonomía suficiente para manejar elecciones, pues transparentes y democráticas. De ahí caemos en cuenta de los gobiernos de Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Después cae el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero en 1988, cuando se dio la elección de Salinas, hubo muchos hechos postelectorales después de la elección, cuando Cuauhtémoc Cárdenas del PRD y Manuel Cloutier del PAN protestaron y señalaron diferentes cosas ahí medio chuecas dentro de las elecciones. Es por eso que al llegar Carlos Salinas de Gortari quiso como jugarles el dedo en la boca a todos los mexicanos, prometiéndoles un nuevo organismo que defendería la democracia en este país. Es por eso que en 1990 Carlos Salinas de Gortari lanza una reforma electoral y se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, en donde dentro de este instituto ya no tendría nada que ver, según ellos, el gobierno federal. Crean el IFE, que tendría 9 consejeros, entre ellos su consejero presidente. Además, habría un representante de cada fracción parlamentaria y un representante de cada partido político. Así las bases para un instituto que defendiera la democracia en este país. Lo que no sabemos, lo que no nos dicen, es que llega Salinas, inventa un organismo democrático que no está ligado para nada con el gobierno federal ni con el PRI, entre paréntesis, sarcasmo, porque adivinen quién fue el primer consejero presidente del IFE, del Instituto Federal Electoral. Este señor que vemos aquí es Fernando Gutiérrez Barrios, quien era el secretario de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su mano derecha, Carlos Salinas, lo quita de la Secretaría de Gobernación y lo manda a ser el consejero presidente del IFE, para así decirle a los mexicanos que ya el gobierno federal y el PRI no tenían nada que ver con sus elecciones y que sería este Fernando al mando del IFE quienes respetarían la democracia en este país y la defenderían, así como la están defendiendo todos los fifis en México. Sin embargo, llega después Enrique Peña Nieto, porque las cosas se empiezan a poner turbias. Gana en el 2000 Vicente Fox, después gana haya sido como haya sido, dicen por ahí, Felipe Calderón del 2006 al 2012. ¿Y qué dicen? Hay que reforzar esto porque se nos están yendo las gallinas del corral. Llega Enrique Peña Nieto en el 2014 y reformula al IFE, creando así el Instituto Nacional Electoral. En la reforma político-electoral de Enrique Peña Nieto, lo único que cambia es que los diputados y los senadores
se pueden reelegir, por eso vemos tantas personas, dinosaurios dentro de los curules en el Senado de la República, ¿verdad, Santiago Krill? Y en la Cámara de Diputados, ¿verdad, Beatriz Paredes? Porque pues de entre priistas y panistas siempre vemos a lo mismo. ¿Y en qué beneficia esto al INE? Me van a decir ustedes. Recuerden que el consejero presidente del INE es elegido por la mayoría de votos dentro de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Por eso es conveniente que hubiera los mismos diputados y los mismos senadores de siempre para que no tumbaran la elección del consejero presidente. Llega Enrique Peña Nieto en 2014 y pone al mando del Instituto Nacional Electoral a quien ya fungía como consejero dentro del IFE. Recordemos que Lorenzo Córdoba, el actual consejero presidente del INE, era miembro del IFE antes de Enrique Peña Nieto. Peña Nieto le regala, como quien dice, un instituto nuevo que le vuelve a prometer a la ciudadanía que con dicha reforma ya no va a haber ninguna irregularidad dentro de las elecciones, y llega Lorenzo Córdoba a presidir dicho instituto y a hacer de él un organismo encargado de enriquecer a sus empleados de una manera extraorbitante, con sueldos de lujo, prestaciones de virreyes y un fideicomiso enorme para su retiro. Un instituto que prometía ser autónomo, que prometía no estar ligado con ningún partido político, y ahorita acabamos de ver que no es más que una democracia priista que se ha disfrazado de democracia ciudadana por muchísimos años, porque esto siempre ha estado ligado al prianismo de México y es más que evidente. Lorenzo Córdoba y los consejeros del INE no están defendiendo tu voto no está en peligro, el voto de todos los ciudadanos está en un derecho constitucional, en el artículo 33 de nuestra Constitución, en donde señala que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Que no te engañen, el plan B, lo único que está buscando es la reducción del gasto innecesario en los lujos y excentricidades de los empleados del INE, un organismo que ha aumentado de empleados, que lo están utilizando para meter gente a trabajar al INE y que se enriquezca del dinero de todos los mexicanos. Lorenzo Córdoba lanza este video donde primero advierte que el INE está en peligro y que la democracia en México va a caer en manos de un dictador, y después se atreve a defender a uno de sus compinches que ha sido empleado de la democracia por más de 15 años. Escucha nada más lo que se atreve a decir. Entraron en vigor una serie de reformas legales que modifican de manera drástica a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, poniendo así en riesgo a miles de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa, y, por ende, la confiabilidad de los múltiples procedimientos que integran a los procesos electorales en nuestro sistema electoral. O sea que para el señor Lorenzo Córdoba reducirles el salario a los consejeros del INE es poner en riesgo las elecciones, el trabajo. O sea que si no te pago 200,000 pesos mensuales, no vas a hacer tu trabajo como te corresponde, no vas a cumplir con las leyes y la democracia en este país. Si ganas 100,000 pesitos mensuales, no te alcanza para ser honesto, transparente y hacer tu trabajo como se debe. Le pregunto a Lorenzo Córdoba y a todos los laborales que están rasgándose las vestiduras defendiendo dicha tuvo algunos efectos inmediatos, entre los que destaca el cese del secretario ejecutivo del INE. El secretario ejecutivo del INE fue cesado porque el plan B pues reduce la carpeta de empleos dentro del INE, pero eso no tiene nada que ver. Jacobo Molina, el que es compadre de Lorenzo Córdoba, ha sido 3 veces nombrado secretario ejecutivo del INE, trabaja ahí desde el 2008 hasta ahorita 2023, percibiendo un salario de más de 200,000 pesos mensuales. ¿Cómo por qué? ¿Y por qué lo defienden con tanto ahínco? Les pregunto yo a todos ustedes, ¿no les parece muy extraño que ha sido siempre un sistema priista
partidista? Por la reforma a partir de la publicación del decreto. Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución. Estos son los que están en defensa del INE. Comenzando con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo, que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE. Además, en los próximos días, promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no, tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desasiado proceso legislativo. 30 días te quedan, Lorenzo Córdoba, para que te salgas del INE. El 4 de abril se le acaba el hueso a este señor que está desesperado meditando una reforma que lo único que busca es la reducción del gasto innecesario y sobre todo poner ojo en qué se está gastando el dinero dentro del Instituto Nacional Electoral. No caigas en noticias fantasmas, no caigas en montajes. El plan B no le va a dar dinero a manos llenas a los partidos políticos. Considera que si los partidos políticos les sobra un poco de dinero de sus campañas políticas, se pueden quedar con él porque ya no van a recibir dinero más que en los años electorales. Quiere decir que si un año hay elecciones, recibirán presupuesto. Si otros 2 años no hay elecciones, no habrá presupuesto, ya no van a gastar dinero a manos llenas. Los empleados del INE van a tener una reducción en sus salarios, no tienen por qué tener seguro de gastos médicos mayores. Si son empleados, pueden ir al Instituto Mexicano del Seguro Social como todo mexicano en este país. ¿Por qué privilegios de virreyes a unos cuantos? ¿Por qué hacer una gallina de los huevos de oro en un instituto que desde Carlos Salinas de Gortari pertenece al PRI, que ahora es el PRI, el PAN y el PRD, porque son hermanos, son uno mismo? ¿Ya lo entendieron o te lo vuelvo a explicar?